Una mañana de diciembre, poco antes de Navidad, apareció el excremento. Estaba en medio del cuarto vacío, un ambiente que no servía para nada, pero que hasta hacía unos años era el lugar donde mamá guardaba sus muñecas de infancia y la ropa que la abuela dejó después de fallecer. Mucho antes había sido también la habitación de mis padres, pero el día que papá se fue de la casa, mamá dijo que nadie más dormiría ahí, ni ella. Entonces sacó todo: la cama, los muebles, el televisor, las fotografías de los dos, y colocó en la pared más amplia, una al lado de la otra, las 27 muñecas. Cada una era un regalo que el abuelo le hizo durante 27 años, hasta que ella se casó. Un tiempo después de la separación, la abuela falleció de cáncer y mamá, que nunca lloraba, se deprimió. Yo tenía apenas 6 años y mi hermano 8. No sabíamos muy bien qué cosas decirle para animarla. Ahora sé que ella no quería el consuelo de nadie, solo esperaba algo. Pasó muchas semanas en cama sin decir una palabra, pero cuando llegó el momento, ella lo supo. Un día se levantó, recogió toda la ropa de la habitación de la abuela y la volcó, como un montón de basura, en una esquina del cuarto vacío. Por años, toda esa ropa me pareció un cerro inmenso en el que, cuando no había nadie, solía jugar con mi hermano a perdernos, a que mamá se había muerto y debíamos encontrar su cuerpo perdido en medio de esa masa informe de telas, pieles de animal y seda. De todo aquello, lo único que recuerdo con angustia es el olor. Allí adentro no era el aroma de la abuela lo que se olía, sino algo parecido al hedor que arrojan las ratas cuando mueren. Mi hermano decía que, mientras dormíamos, era ahí a donde ellas iban para morir. Por mucho tiempo, al referirnos al cuarto vacío, lo llamábamos la sala de las ropas o el cuarto de las muñecas. Era un sitio extraño, como un santuario al abandono o a la muerte. Nunca supe si a mamá le gustaba. Quizá lo odiaba. Una noche, algunos años después, en medio de una pelea con mi hermano, mamá entró al cuarto y se llevó todo. Lo hizo muy rápido, sin hacer escándalo, con el mismo gesto que cuando leía o miraba la televisión. Levantó en dos partes las 27 muñecas y las botó a la calle. Luego volvió e hizo lo mismo con la ropa. Mi hermano la observaba, escondido desde la puerta. No se reía. Mi hermano nunca se reía, pero esa vez algo en su rostro me pareció una burla. Ya no éramos niños. Sabíamos muy bien que ver a mamá levantando las muñecas sería una imagen que guardaríamos siempre, el día que se destruyó el santuario, un lugar de la casa que nos recordaba a la muerte y que, desde ese momento, dejaría de tener significado para volverse nada. Estoy seguro de que nadie lo pensó, pero ahora comprendo que era eso lo que quería mamá. Nada, un cuarto vacío, con las paredes blancas y el piso sucio. Y fue allí, en ese lugar sin nada donde, días antes de Navidad, observamos el excremento. Era muy temprano por la mañana. El cuarto vacío quedaba junto a mi habitación, en el segundo piso de la casa. Para bajar debía cruzar, de lado a lado, ese incómodo espacio que me conectaba con el resto de los ambientes. Por eso fui el primero en advertirlo, como un estorbo, entre las dos puertas del cuarto, de una textura todavía fresca, como si recién hubiese sido expulsado. El excremento era negro y tenía la superficie cuarteada. Recuerdo que pensé en una perra que hace tiempo alguien trajo a casa y que mamá terminó adorando como a su hija.
en los excrementos que esa perra dejaba regados por todas partes. Y en un día, cuando la encontramos muerta bajo los neumáticos de un auto, y los ojos rojos de mamá, que no lloraban, me descifraron un dolor extraño, que yo nunca supe entender por los animales. Pero esa mañana no había perros en la casa. Aparte de mí, los únicos que la habitaban eran mamá y mi hermano, que en ese momento, ante la insólita escena, no expresaron nada, salvo un gesto leve de desconcierto que de inmediato, como si aquello fuese un cuadro habitual en la rutina doméstica, se volvió en uno de aburrimiento o de fatiga. No duró mucho. Luego de un instante, mamá dio media vuelta, enérgica, y salió por la puerta. Mi hermano se quedó, inmóvil, en tensión. No podía desprender los ojos del excremento. 2. Mamá siempre dormía con la ventana abierta y el televisor encendido. Quizá ese era el motivo por el que dormía en todas partes menos en su cama. Estaba enferma. Tenía cerca de 60 años y desde hacía unos meses un cáncer le había inmovilizado el brazo derecho como un bulto. Llevaba toda la extremidad hinchada y enrojecida, lo que la obligó a utilizar la otra mano, su lado inexperto. A veces, por las madrugadas, cuando me cansaba de escribir, iba muy despacio a verla y la encontraba sentada en el retrete del baño, con la cabeza hacia abajo, profundamente dormida. Aquello no era solo por las noches. Mientras comía o hablaba por teléfono, debido a las medicinas que tomaba, mamá se quedaba dormida en mitad de las cosas, el rostro inclinado, los labios débiles entre la espesa respiración y un intermitente temblor en el cuerpo que, muchas veces, la obligaba a despertarse. La geografía del rostro le cambió, incluso su mirada dejó de ser la misma, como si estuviese en un sueño permanente. Cargaba los párpados en mitad de los ojos, siempre a punto de rendirse. Con los años, se convirtió en una mujer distinta, más lejana, menos alegre. La enfermedad hizo que empezara a notarse en mamá una fragilidad que yo, a los 23 años, no podía soportar. Me escondía más tiempo en mi cuarto, leyendo o escribiendo cosas sobre ella que nunca me atreví a mostrarle, relatos pretenciosos de nuestra vida juntos que, por miedo a su indiferencia, a un silencio amargo, implantado ante todo lo afectivo, solía guardar avergonzado para mí. Sin embargo, la mayoría de las veces en que cerraba la puerta de la habitación, en realidad no hacía nada. Me echaba en la cama con los brazos cruzados y miraba el techo blanco por horas sin pensar. Era mi forma de evitar el dolor. No dormía mucho, a diferencia de mamá, y eso me fue creando una rutina nocturna de la evasión. Una de esas noches, con los párpados caídos, mamá se apareció en mi cuarto. Yo estaba en la cama, despierto, y ella entró y me dijo que se marcharía. Me marcho, dijo, muy pronto. No pienso morir en esta casa. Luego cerró la puerta y se fue. Escuché unos ruidos que vinieron del cuarto vacío, pero no me asomé. Mamá era de esas personas que simplemente hacían las cosas. A partir de entonces, comenzó a actuar distinto y a dormir menos. Cortó todas las fotografías familiares, los rostros de sus hermanos, de los abuelos, de sus 2 hijos, y las pegó en la pantalla del televisor encendido. Algunas noches la oía inventar conversaciones entre unos y otros, frases sin mucho sentido, burlas o discusiones en las que ella intervenía de manera exagerada. Esto no impidió que continuara mirando la televisión. En un momento en que nadie soportaba verlos, mamá tenía un interés obsesivo por los noticieros. Lo que la obsesionaba en realidad eran los muertos de una guerra que, en ese tiempo, se desataba en la ciudad.
Una guerra absurda que jamás entendí, provocada por una dictadura y grupos opuestos al gobierno. Una historia del horror que duró años y que aún hoy parece doler. En los noticieros, el presidente decía no saber nada del asunto, pero lo cierto era que él, bajo la máscara de facciones paramilitares, se dedicó por mucho tiempo a matar y silenciar a quienes no estaban del lado del poder. Todos los días se reportaban desaparecidos. Por las noches, en varias partes de la ciudad, las luces nunca se encendían. Eran dos mundos contrapuestos, el día y la noche, y todos aquellos asesinatos, toda esa violencia sin rostro, el ruido de los estallidos por la madrugada, los disparos como fondo sonoro de una película que no acababa nunca, que nunca acabaría en nuestras vidas, tenía fascinada y horrorizada a mamá. A su manera, ella se guarecía del mundo. Pero, quizá, lo primero en cambiar fue su aspecto. De un momento a otro dejó de ponerse ropa nueva, de bañarse, usaba la misma bata roja todos los días, el mismo pantalón de dormir, las mismas sandalias. Nunca, sin embargo, le pregunté nada sobre su actitud. Me dedicaba a observar, en silencio. Desde esa noche, además, casi al amanecer, empezó a colocar papeles con números dentro del refrigerador. Eran los días que faltaban para que se marchara. El primero de ellos fue el número 40, escrito con una caligrafía temblorosa, por su mano inútil, que mamá se empeñaba en perfeccionar. Mucho tiempo he pensado en aquellos días, en lo que dejamos de decir, en lo que pudimos hacer para no llegar hasta eso, hasta el final. Pero es en vano. Nunca fuimos la clase de familia que discuten sus problemas, que conversan. Nunca fuimos, en realidad, la clase de familia que hablara. Cuando algo no estaba bien, simplemente lo dejábamos pasar, olvidándolo. 3. Entonces llegó el día 15. En el cuarto vacío apareció el excremento, como una presencia incómoda, y lo ignoramos del mismo modo en que ignoramos el brazo inmovilizado de mamá, la solitaria depresión de mamá, sus gritos de dolor por las noches, su desesperación. En el fondo supongo que no quería entender lo que sucedía. Allí algo empezaba a precipitarse de verdad y sin excepción, y yo no era capaz de darme cuenta. Evitaba el dolor, quizá porque intuía que no podría enfrentarlo. En eso mi hermano tuvo siempre razón. Decía que, verdaderamente, alguien solo está en peligro cuando quiere salvarse. Esa frase, que jamás supe si la sacó de algún lado o si él mismo la pensó, lo obsesionaba. La escribía en todas partes, la repetía a solas, en voz alta, como un enfermo. Mi hermano, sin embargo, hablaba muy poco. Desde los 20 años vivió recluido en su habitación sin hacer demasiado, más que encender la música de la radio a un volumen exagerado y hacer dibujos de mujeres gimiendo en pleno sexo y sin hombres. Aparte de esto, nadie sabía cómo pasaba las horas. Era un tipo raro. Nunca lo entendí. Llevaba más de 4 años sin salir de casa. Un día cualquiera, pese a que nada lo obligara, tomó la decisión del encierro. Lo que entonces no supe advertir fue que aquella actitud escondía un miedo intolerable por el exterior. Incluso metido en la casa, la realidad le afectaba. No soportaba oír desde su cuarto la televisión de mamá. Por eso encendía la música de la radio, para esconderse, para no oír. Muchas veces ocurrió que, al terminar una canción, comenzaba una voz rugosa a emitir las noticias de la guerra. Entonces mi hermano, desesperado, lanzaba gritos irascibles que duraban hasta alcanzar el equipo y apagarlo. Mamá creía que su paranoia empezó un día cuando, lejos de casa, se cruzó con la escena de un asesinato.
que vio cómo mataban a una mujer en plena calle y que eso bastó para no salir más. Nunca estuve muy seguro de la historia. Desde que recuerdo, mamá sintió cierto rechazo hacia él, quizá porque era débil o quizá porque le recordaba a papá. Ahora pienso que eran ambos, en el fondo, los que se rechazaban. En la casa, mi hermano era un espectro. Cuando lo encontraba en el jardín, normalmente por las tardes, siempre tenía el mismo libro entre las manos. A veces lo sorprendía riéndose del otro lado de las páginas, pero al verme se calmaba y volvía a poner su rostro habitual, el ceño fruncido, la boca dura y cerrada, los ojos fijos en cualquier punto, un rostro infantil. Ciertos días, harto del silencio, le preguntaba por el libro. ¿Qué libro lees?, le decía, y él respondía que ninguno. Las páginas están en blanco, decía, en blanco. Yo no leo, recalcaba después, y nunca supe si hablaba en serio. En él todo parecía incierto. Por eso el día que vi el excremento en el cuarto vacío, sin darme cuenta pensé en mi hermano. Me lo imaginé en cuclillas, en medio de la oscuridad de la noche, con el pantalón hasta los tobillos, la cara arrugada, esperando. Era una imagen grotesca, pero sabía que si alguien en la casa podía haberlo hecho, esa persona era él. Hasta el día 15. Ninguno de los dos había dicho una palabra sobre la decisión de mamá. De algo sí estaba seguro. Ella no bromeaba. Al acabarse los números en el refrigerador, se marcharía a alguna parte que nosotros desconocíamos para morir. Iba a suceder, y esa mañana, frente al excremento, mi hermano se quedó paralizado, con la expresión rendida, contemplando la escena de la mierda. No hacía más que mirar. Luego dijo algo que me sorprendió. Ya no quiero estar acá. Levanté el rostro, exponiendo el cuello hacia adelante y lo observé incrédulo. Un día de estos lograré salir, dijo. Lo haré al fin, y todo será más fácil.